Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Carlos? Vamos a ver, no podremos criticar al juez Peinado por no tomarse en serio el caso hasta el final. Acaba de comunicarse la citación como testigo, no es como imputado, de momento como testigo, de un presidente del gobierno llamado Pedro Sánchez. La cosa se anima. Ujú. La verdad es que es un paso muy importante en la investigación. Hay quien, bueno, pues pensaba que el juez Peinado no se iba a atrever a citar a declarar a Pedro Sánchez como testigo, pero la verdad es que si lo pensamos bien era la consecuencia lógica de las últimas declaraciones que se han producido, ¿no?, en los últimos días. En primer lugar, porque el empresario Barrabés reconoció que había mantenido reuniones con el propio Pedro Sánchez en la Moncloa. Y en segundo lugar, porque todas las declaraciones que vamos conociendo en torno a la Complutense lo que vienen a demostrar es que la contratación de Begoña Gómez como codirectora de una cátedra, pues es un enchufe como una catedral, ¿no? Y se puede decir más alto, pero yo creo que no más claro. Dicho esto, bueno, pues es importante decir que efectivamente Pedro Sánchez no está imputado, pero el hecho de que declare como testigo es importantísimo, porque hay que recordar que más allá de la naturaleza de Pedro Sánchez, un testigo no puede mentir. Claro, hay quien puede pensar, estamos ante el personaje que estamos, ¿no? La persona que hoy dice una cosa, mañana la contraria y que no se ruboriza si tiene que decir que no es una mentira, sino es un cambio de opinión. Bueno, lo comentábamos fuera de micrófono, es verdad que Pedro Sánchez puede mentir, aunque no se le permita, pero sería la primera vez que tendría que responder penalmente por ello en todo caso. No, la cosa se anima y a ver cuál es la versión que da, porque claro, la llegada de Pedro Sánchez como citado, como testigo en esta causa contra Begoña Gómez, cuidado porque no es casual y él va a tener que dar explicaciones de cosas que han salido, de detalles que han sido confirmados por otros testigos. Uno de ellos, de hecho, ya no es testigo, acaba de ser imputado, efectivamente, que es Goyache, que es el rector. O sea, yo, sinceramente, lo que veo que está haciendo el juez, lo veo lo normal. Si tú estás analizando un tráfico de influencias y va una persona que es el máximo dirigente del organismo que ha enchufado a esa persona y lo primero que te dice es: se me llamó a Moncloa, me llamó la secretaria de presidencia, me citaron y de ahí salí con el encargo de realizarle y de fabricarle una cátedra. ¿Cómo no le vas a citar a la persona que supuestamente estuvo, no en esa reunión porque estuvo en la de Barrabés, pero que habría hablado con Begoña Gómez? Tendría que haber estado con Begoña Gómez previamente, porque el encargo que se recibió fue un encargo sobre Begoña Gómez y su cátedra. Lo normal es que cite a Pedro Sánchez. Pero va más allá, ¿no? Porque tú has citado lo que dijo Goyache, el rector de la Complutense, que dijo que efectivamente la secretaria de Begoña Gómez le llamó para que fuera a la Moncloa a negociar esa cátedra. Pero es que hay una segunda parte, ¿no? Y es la que contó el pasado viernes el vicerrector, el que fuera vicerrector de Relaciones Institucionales, Juan Carlos de Adrio, que lo que dijo es que Goyache, después de aquel encuentro, le llamó por teléfono y le dijo: tienes que hacer una cátedra a la mujer del presidente del gobierno. La frase es importante, cada palabra es importante. Tienes que hacer. Y segundo, a la mujer del presidente del gobierno. No a una tal Begoña Gómez, que es maravillosa, que es una profesional como la copa de un pino, que tiene un currículum enorme. No, a la mujer del presidente del gobierno. Yo creo que esas declaraciones son lo suficientemente importantes como para citar a declarar, como bien dices, a Pedro Sánchez, porque efectivamente, si estamos hablando de un tráfico de influencias, de un conflicto de intereses, la persona que está en la cúspide de todo eso es Pedro Sánchez. No, pero además, fíjate un detalle que lo estabas contando y lo estabas contando perfectamente, pero claro, vamos a ver, después de la doctrina Nos, del caso Nos, la cosa ha quedado muy clara desde el punto de vista de: ¿alguna vez hubiese llamado el rector para decir tienes que crear una cátedra? Imaginémonos que hubiese dicho de Begoña Gómez: si Begoña Gómez no hubiese sido la mujer del presidente del gobierno y Pedro Sánchez no fuera presidente del gobierno. La respuesta es obvia: ni de broma. Ni de broma. Bueno, El rector no se mete en encargar, tienes que hacer una cátedra. No, las cátedras tienen una tramitación, tú las solicitas, se aprueban en determinados organismos, una vez que tienen ya todos los requisitos se trasladan al rectorado, pero no se hace de arriba abajo. ¿Por qué se hizo de arriba abajo? Porque venía de ser recibido en Moncloa. ¿Qué es Moncloa? Presidencia del gobierno. O sea, fin del asunto, de verdad, que es muy sencillo. y en las declaraciones, además, hay cosas muy importantes, Carlos, porque, por ejemplo, el propio Goyache, el rector de la Complutense, reconoció ante el juez que era la primera vez que se daba la codirección de una cátedra a una persona sin estudios superiores. Reconoció, además, que era la única cátedra entre el más de medio centenar que tiene la Complutense que se hacía de esta forma extraordinaria. O sea, todo eso apunta en la misma dirección. Bueno, vamos a ir viendo qué es lo que va pasando porque, claro, tenemos ya la testifical de Barrabés, que ha reconocido que se vio con el propio Pedro Sánchez en Moncloa. A Pedro Sánchez también le va a preguntar por Barrabés. Claro. Digo yo que le preguntará también el hecho, el motivo de que, oye, tú te vieras en el verano del 20 y en enero del 21 en actos públicos fuera
un tal Pedro Sánchez haciendo publicidad en actos oficiales de la empresa Barrabés, del grupo Barrabés. Sobreentiendo que le va a preguntar si tenía conocimiento de las cartas de recomendación, a ver qué es lo que dice, porque en una declaración pública, Pedro Sánchez, yo creo que se le fue la boca, y dijo, esas cartas no fueron tenidas en cuenta. ¿Perdón? ¿Cómo sabes que no fueron tenidas en cuenta? Si las desconocías, las desconocías. Y si las conocías como para saber que fueron desechadas, es que las conocías. Por tanto, ya han sido tenidas en cuenta. Evidentemente, aquí hay varias líneas de investigación. Por un lado está todo el tema de la Complutense y por otro lado todo el tema de los contratos de Barrabés, que es un tema muy jugoso, que ahora parece como que ha quedado en segundo plano, pero que realmente tiene mucho peso, ¿no?, en todo lo que estamos hablando y que además, pues como decimos siempre, está todo interrelacionado. Evidentemente le van a tener que preguntar por todos esos, por las cartas de recomendación, por los contratos, por las visitas, por las propias palabras, como bien decías tú, de Pedro Sánchez recomendando a las empresas de Barrabés y el mismo trato de favor, ¿no? Porque es que además yo no sé a cuántos empresarios recibe como recibió a Barrabés el presidente del gobierno. Quiero decir que estamos hablando de un señor que no es que sea el presidente de Telefónica o de cualquier otra gran empresa de nuestro país. Estamos hablando de un señor que tiene determinadas empresas, pero que no es una figura relevante del escenario empresarial de nuestro país y bueno, al que además le recibe pues, en unas circunstancias muy concretas y en un contexto muy específico. Bueno, ¿no? para empezar, Sandra, cuando se reúne con un presidente Endesa, con un presidente Telefónica, tenemos todos conocimiento porque aparece en la agenda oficial. Eso era lo que iba a Esta decir. fue oculta, fue una reunión oculta. No Sí, está es en tan agenda. normal ese tipo de reuniones, pues efectivamente en la agenda de la Moncloa lo puedes incluir, ¿no? Hay una agenda de todos los días, de los actos que tiene el presidente del gobierno, todos los ministros, y ahí pueden ir incluidos esos actos. Que sepamos ahora mismo, pues no están esos encuentros y esas reuniones incluidas. Con lo cual, por todo ello tendrá que responder. Y luego, bueno, pues como decimos, tendrá que responder también por la posible influencia que haya ejercido en esa concesión de la cátedra extraordinaria a su mujer, a Begoña Gómez, sobre la que además cada vez más hay más indicios, ¿no? Porque, bueno, pues mencionaba antes esas palabras que según el que fuera responsable de Relaciones Institucionales de la Complutense le habría dicho el rector. Tienes que hacer una cátedra para, para la mujer del presidente del gobierno, ¿no? Pero es que además el propio Doadrio reconoce que tiene WhatsApp, que tiene conversaciones guardadas en las que de alguna manera se verían las irregularidades que rodean a esa contratación, entre otras cosas, pues todo el tema de la codirección, ¿no? Al parecer, según dijo el otro día ante el juez, el convenio de la cátedra se firmó antes incluso de haberse cerrado esa codirección. O sea, lo que da cuenta un poco pues de la dinámica que había, aparte de otra cosa que también reconoció el que ahora mismo es el vicerrector de Relaciones Institucionales, Coello de Portugal, que yo creo que también es muy importante, reconoció que no sabía o que no había localizado el certificado de idoneidad del candidato, que es algo que siempre tiene que haber en un proceso de contratación de este tipo y más en una universidad pública, ¿no? No sabe dónde está ese documento, si es que existe, digo yo. Y además, aquí hay otra cosa, el juez se interesó mucho por saber dónde tenía que guardarse esa documentación, o sea que ahora mismo estamos ante una nueva imputación, que es la del rector, una nueva citación como testigo, que es la de Pedro Sánchez, pero ojo porque en los próximos días podrían ordenarse nuevas diligencias encaminadas, por ejemplo, a registrar dependencias de la Universidad Complutense. Bueno, es que luego hay otra cuestión, porque según la propia normativa registrada en la Universidad Complutense sobre este tipo de cátedras, cátedras extraordinarias que tienen que ser pagadas por empresas privadas, tienes que ir acompañado de un patrocinio. Si esta llamada fue en septiembre de 2020, el convenio está firmado en octubre y aparecen dos empresas de máximo nivel. Hombre, hay que reconocer que la celeridad, le vamos a llamar Sánchez Prime, ¿eh? O sea, que exactamente en qué minuto y resultado se hicieron las llamadas para tenéis que patrocinar la cátedra de mi mujer. Porque hombre, básicamente lo que se ha reconocido es que ya antes de cerrarse la cátedra ella ya dijo que tenían patrocinadores, ¿no? Pero al hilo de lo que tú decías, creo que también es importante destacar lo que decía Doadrio el otro día en la declaración ante el juez Peinado. Él dijo que le había resultado muy llamativo que cuando Goyach, el rector, le dice tienes que hacer una cátedra para Begoña Gómez, él, bueno, pues empiezan los trámites, Begoña Gómez dice que se pone en contacto con él para preguntarle qué documentación necesita y él le manda pues, bueno, pues todo lo que le exige, ¿no? la Universidad Complutense. Cualquier persona que tenga el mínimo conocimiento de cómo son los trámites universitarios, y en una universidad pública ni te cuento, sabe que la documentación que se exige es un rollo, por decirlo de alguna manera. O sea, Sandra, es muchísima... siguiente pregunta. ¿Tú quién crees que hizo o rellenó esa documentación y la preparó? Que es efectivamente de dimensiones bíblicas. ¿Tú quién crees que lo hizo? ¿Pedro Sánchez, Begoña Gómez
o la persona asignada con cargo a todos los impuestos de todos los españoles en presidencia para que hiciera las labores de Begoña Gómez. Bueno, pues yo creo que es evidente, ¿no? Pero la respuesta además era lo que te iba a decir, que es que el propio Droadrio lo que dice es, le pido esta documentación y me contesta prácticamente al momento rellenándome todo. O sea, quiero decir que es una celeridad que ya de por sí pues es sorprendente porque salvo que lo tengas ya preparado y dispuesto para enviar, no lo envías con tanta celeridad, ¿no? O sea, que yo creo que aquí blanco y en botella y no hay más ciego que el que no quiere ver. Ahora, yo solo me pregunto, insisto, ¿qué pasaría? Y volvemos a algo que ya hemos dicho en alguna ocasión, si esto pasase con Feijóo, por ejemplo, de presidente del gobierno, ¿no? ¿Se imaginan que Feijóo es presidente del gobierno y le llaman a declarar como testigo por un caso de posible tráfico de influencias y conflicto de intereses con su mujer en el centro de mira? Hombre, yo creo que esto sería un escándalo de dimensiones inimaginables. Oye, hay una cosa que sí que sabemos y eso sí que es prueba cierta. Mariano Rajoy fue citado como testigo y acto seguido Pedro Sánchez hizo una moción de censura para echarlo porque se había convertido en la persona más corrupta de Europa. Pues señor Pedro Sánchez, no váyase, no, lárguese. Lárguese, porque si usted mismo consideraba que efectivamente una citación como testigo era motivo para ser considerado el más corrupto de Europa, ¿usted qué es? Pues efectivamente, yo creo que es lo que debía de producirse, pero no se va a producir. También la situación es muy diferente porque es verdad que en aquel momento se pudo hacer una moción de censura en la que hubo una mayoría para echar a Mariano Rajoy. En estos momentos, desgraciadamente, no estamos en estas circunstancias porque más allá de que los propios socios de Pedro Sánchez, de momento, no han dado síntomas de querer abandonar ese apoyo, entre otras cosas, porque les están dando todo lo que piden, pues en el propio bloque de la derecha ni siquiera Partido Popular y Vox se ponen de acuerdo, ¿no? Pero desde luego que yo creo que un escándalo de estas características merecería que un señor llamado Pedro Sánchez diese un paso atrás. Oye, pregunta malvada, ¿tú crees que acude a declarar, que pide plasma con interferencias, que pide lluvia ácida por el camino? ¿Qué puede ocurrir? Hasta que no lo vea, no lo creo. Con eso te lo digo todo. Yo no termino de creerme que Pedro Sánchez vaya a declarar como testigo. Hay que recordar que Begoña Gómez, bueno, su abogado ha intentado por todos los medios incluso que se tumbasen las declaraciones de los vicerrectores de la Complutense, pues ¿qué no va a hacer con Pedro Sánchez, ¿no? Con lo cual, bueno, si se produce esa declaración, bienvenido sea, pero yo creo que se va a hacer todo lo posible, primero, porque no se produzca y segundo, por dificultarla, ¿no? Pues efectivamente, como tú bien dices, un plasma y ahora que se preparen los periodistas, que yo no sé en la Moncloa dónde les van a poner a informar, porque vamos, pero mal que por allí no hay mucho tráfico en la zona donde por lo menos habitualmente entramos a la Moncloa los periodistas. He visto que estaba Amazon con el Amazon Day y tal, creo que tenía en promoción una pequeña muralla Gran China, creo que le llamaban, Gran Muralla China, creo que le llamaban. Dos preguntas malvadas más, son con cachondeo, pero bueno, ¿tú crees que el abogado que va a asesorar, porque evidentemente va a ser asesorado, aunque no tiene obligación de que sea así, Pedro Sánchez, ¿lo va a pagar él o va a ser un abogado de Moncloa? ¿Qué preguntas tienes? Desde luego, que yo no sé qué decir. Y la segunda, ¿crees que se queda sentado como Begoña y exige que le bajen el micrófono o que se pone de pie? Ay, Dios mío. Dios bendito lo que... Dios bendito... lo que pase. Ya, Dios bendito lo que estamos viviendo, ¿eh? Un cierre de julio interesante, desde luego. Sí, le deseo unas buenas vacaciones a Pedro Sánchez, con toda la ironía del mundo. Cualquiera que piense que lo que estamos viviendo y atravesando, de destrucción constitucional, de enfrentamiento de la población, de blanqueamiento de tarras, de blanqueamiento de criminales, de blanqueamiento de chorizos por todas partes, lo estemos viviendo después de una moción de censura de un señor que llegó diciendo que es que había que limpiar España de corrupción, y estamos viendo lo que estamos viendo. O sea, yo no había visto un caso de vergüenza de corrupción como lo que estamos viendo, eliminando sentencias a través del Constitucional para que los amigotes se queden libres, amnistías para que mis socios golpistas se queden libres, presiones a los jueces para que los imputados por terrorismo dejen de estarlo. Esto es de vergüenza. Y este señor vino diciendo que iba a limpiar España. ¿Limpiar de qué? ¿De dinero debía ser? Es vergonzoso y yo creo que efectivamente lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Yo creo que lo grave es cuando lo vemos todo en su conjunto y ahora mismo a lo mejor estamos muy metidos de lleno y como yo digo siempre, bueno, pues en parte estamos anestesiados porque con este presidente es una tras otra, pero yo creo que cuando pasen los años y lo veamos con un poquito más de distancia y veamos todo lo que pasó, no nos vamos a creer como sociedad todo lo que consentimos. Es verdad que hablo en plural y hay una gran parte de la sociedad que ha hecho muchas cosas para evitar que esto sea así, ¿no? Pero desde luego que es un escándalo y que cuando pase el tiempo creo que lo veremos con mucha más claridad si cabe. Esperemos, eso sí, que no tengamos que aguantarle mucho más en la Moncloa. Pon el cronómetro en marcha para ver las descalificaciones de Óscar Puente y Pachi López, que van a ser de récord Guinness. Pero bueno, Sí, sí. Sandra. Venga, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.